Hola a todos, soy Romina Graef, psicóloga del equipo de Barrilete. Hoy tenemos un rato de conversación con colegas y amigas. Me acompañan la licenciada Diana Heck, compañera de equipo. Hola Day. Y como invitada especial, tengo que leer su currículum porque es muy extenso. La licenciada Mariana Wasner, licenciada en psicopedagogía, egresada de la Escuela de Psicología Social de Pichón Rivier, trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en orientación escolar, miembro de Fórum Infancias, trabaja en clínica psicopedagógica con niños y adolescentes, incluyendo con patologías graves. Ha escrito artículos y trabajos en libros vinculados a temas como aprendizaje, inclusión escolar y diagnóstico. Hola Mariana. Hola, ¿cómo estás, Romina? ¿Cómo estás, Dayana? Un placer, chicas. Un gusto Igualmente. Bueno, Mariana, encontrarnos nuevamente acá en este espacio. hoy nos convoca una temática especial relacionada con diagnósticos de infancia y bueno, nos gustaría conocer parte de tu recorrido, tu trabajo y tu postura, Mariana. Bueno, hoy es un día muy especial, además, 24 de marzo es el día de la memoria, la verdad y la justicia por los 30.000 desaparecidos y además estamos con pandemia de coronavirus. Con lo cual no es ajeno a todas estas cuestiones de los diagnósticos, porque cuando hablamos de diagnósticos estamos pensando en dos vertientes, ¿no? En dos líneas. Por un lado, el diagnóstico, cuando llegan a veces los papás a las consultas, la pregunta que nos hacen, muy angustiados, muy desesperados, es ¿qué es lo que mi hijo tiene? Necesito saber qué es lo que tiene, el nombre de lo que le pasa, porque a mí nadie me dice nada o me dicen cosas raras que me asustan, digamos, un poco lo que conversábamos con vos el otro día, Romina. Eh, y entonces muchas veces se confunde diagnóstico con un rótulo, con un nombre, con una etiqueta, eh, que además está definiendo un estado y en términos de certeza. Juan es autista, Juan es disléxico, Juan tiene discalculia, Juan tiene déficit atencional. ¿Sí? Este es un modo de pensar los diagnósticos que a mi criterio y a criterio de muchos, más que ser diagnósticos, son etiquetas. ¿Por qué? Porque la pregunta apunta en este caso a qué es lo que el sujeto, en este caso niño, tiene. El niño como portador de una verdad, de una certeza que encarna toda una serie de características. Entonces nos encontramos con escenas en donde si de 10 ítems cumple con algunos, es esto, no puede ser otra cosa. Yo pienso a los diagnósticos desde otra perspectiva, pienso al diagnóstico y en el caso mío particular como psicopedagoga es diferente. El diagnóstico como guía, el diagnóstico como una brújula que orienta y al contrario del otro, en un diagnóstico desde su carácter provisorio. Como dice Gisela Untoiglich, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, exactamente. Este carácter provisorio nos da la posibilidad justamente de pensar cómo apostamos al niño en contraposición a cómo diseñamos un plan de entrenamiento para que el niño salga de ese diagnóstico. Lo planteo como pregunta. Si Juan es disperso, si Juan tiene déficit de atención, voy a diseñar actividades para que Juan deje de hacer esto que hace, es decir, no prestar atención. Entonces, a mí me parece que la pregunta a la que nos lleva esto
se bifurca. Y entonces tenemos, por un lado, los diagnósticos como etiqueta con una pregunta que sería, ¿qué es lo que el niño tiene? Que además nos ubica como sujetos del consumo. Algo hay que tener, entre otras cosas, un diagnóstico. Y por otro lado, desde la otra perspectiva, desde una perspectiva subjetivante, lo que estamos preguntándonos es qué es lo que al chico le pasa. Ahora, los diagnósticos siempre tienen que ver con una posición teórica, conceptual, clínica, ideológica, ética, social, histórica, ¿sí? De hecho, en estos momentos estamos pensando, por ejemplo, qué les pasa a nuestros niños en tiempos de coronavirus, ¿sí? Vamos a diagnosticar un niño de, digamos, de hiperquinesia cuando, por ejemplo, están encerrados en la casa y una vez que puedan salir, bueno, sabemos lo que va a pasar. Este ejemplo burdo que estoy poniendo es como para pensar cómo el diagnóstico tiene que ser siempre situado, tiene que ser contextual. Y porque yo les decía la posición teórica, les decía la posición clínica y conceptual, porque marca dos cuestiones que para mí son centrales. Una es cómo miramos a los niños, cómo los estamos mirando, qué esperamos de ellos y qué observables construimos cuando nos paramos desde un lugar o de otro. Esto por un lado. Y por otro lado, qué es lo que nos concierne a nosotros como adultos responsables. Cuando tenemos un diagnóstico cerrado y decimos, este chico es autista, por ejemplo, estamos diciendo, bueno, hay un trastorno de origen neurobiológico, no se puede hacer nada. Y esto no es así. Nadie dice, porque sería una necedad negar las cuestiones neurobiológicas. Es la constitución biológica, digamos, existe desde ya. Pero dos niños con una misma cuestión, supongamos, genética, sin embargo, se manejan de modo diferente. Entonces, esto nos está hablando de la historia singular de cada niño, qué les pasa a los padres. Y esto nos lleva también a pensar qué significa acompañar a los padres. Darle tips. Hoy en día vienen a las consultas con, por favor, necesito unos tips para saber qué hacer con mi hijo. Como si no solo uno tuviese la varita mágica, sino como que la problemática del niño se aborda desde un recetario. Y yo creo que cuando nos planteamos cómo nos implica esto como adultos, es porque, como adultos y en nuestro caso como adultos y profesionales, por lo tanto es una doble responsabilidad, este cómo nos implicamos nos va a llevar a plantearnos cómo acompañamos, cómo construimos el sostén. Si damos tips, nos estamos ubicando en un lugar de, yo siempre digo el dedito admonitorio, el deber ser, lo moral, que uno tiene que decir lo que hay que hacer, y sin embargo vos vas a plantear cosas para hacer y a algunos, entre comillas, les va a salir y a otros no. Otros te van a decir funcionó y otros no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que funcionó o no funcionó el tip? ¿Que fallaron los padres? ¿Que falló uno? No, esto nos está hablando de la dimensión singular de cada escena y de cada escenario clínico en el que está implicado lo que le pasa al niño, lo que se le juega a los padres, el sufrimiento de los padres, qué nos pasa a nosotros como profesionales en estas situaciones. Hay situaciones que sentimos que nos exceden, que
que nos afectan de alguna manera, más que otra. Entonces, yo siempre planteo que el modo en que miramos a los chicos y que nos posicionamos como adultos realmente puede cambiar rumbos, realmente. Eh, Esta es un poco, digamos, como la idea para comenzar y para abrir este intercambio. También pensaba cuando vos planteabas la cuestión de lo subjetivo, esta intervención subjetiva, ¿qué diferencias hay entre cada terapeuta, no? Porque muchas veces los papás nos encasillan en una formación universitaria, en un título, eh, y no es que la profesión tiene la verdad o que ese terapeuta tiene la verdad, ¿sí? Hay una cuestión de reciprocidad, de empatía, de vínculo que debe darse para Absolutamente. llevar adelante este proceso y donde es distinto con cada terapeuta, o sea, ese acompañamiento o esos tips, dependerá de la postura del terapeuta, eh, dependen de cada uno y cómo le resultan a cada familia, ¿sí? Porque en el consultorio muchas veces se escucha, sí, yo ya fui a la psicóloga, ya fui a la psicopedagoga, pero bueno, no es que se termina ahí, está bueno poder entender que nuestra profesión desde la mirada psi nos permite distintas posiciones. Por supuesto, pero además, primero que no solo es la formación, sí, la formación es un aspecto fundamental, pero además el tema es qué hacemos con esta formación que nosotros tenemos y que vamos acuñando. Esto por un lado. Por otro lado, uno puede pensar, tomando el tema del tip que vos retomás ahora, uno lo puede pensar como un consejo, ¿sí? O uno lo puede pensar como algo de la función de organización que los profesionales podemos llegar a tener con estos padres. Yo siempre digo, a veces muchos decimos, bueno, esto lo vamos a pensar juntos. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con los padres. Y la verdad es que uno tiene que sostener y acompañar que los padres vienen a consultar porque están angustiados, porque están preocupados por una situación. Entonces, habría que no solo el planteo de vamos a pensar juntos, sino que vamos a trabajar juntos. Son como, es como darle una vuelta más, es como correrlo de esta mirada en donde, bueno, pensamos, sí, pensamos, por supuesto que pensamos, pero con esto que estamos pensando, estamos haciendo, estamos poniendo en juego, ¿sí? Porque si no, no se queda con esta idea de que pensamos mucho sobre el tema. Bueno, ¿y cuál es la conclusión? Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando hablamos precisamente de la práctica de pensamiento, es poner a trabajar estas cosas. Sí, es un Esto es gran desafío también desde la práctica, ¿no? Porque que los papás entiendan ese posicionamiento, ese encuadre para hacerlos parte, eh, porque realmente cuando uno consulta a un profesional siente que la consulta se deposita, ¿no? Vengo al especialista, como se dice, y acá te traigo el problema. Entonces, cuando les planteamos esta cuestión de es un trabajo en equipo, ustedes son parte del equipo como familia, aparecen otros interrogantes también. sí, parte del equipo en un sentido. Bueno, acá empiezan, digamos, como diferentes concepciones, ¿no? Son parte del trabajo eh, y desde otro rol, porque a veces se involucra a los padres en una tarea en donde los papás no pueden sostenerlo y esto se hace muy difícil. Y entonces yo lo que siempre planteo es que en cualquier tipo de trabajo terapéutico,
cualquier trabajo clínico, mejor dicho, lo que tiene que estar instalado es un entre. Y este entre significa que no tiene que ser un espacio de sometimiento o de acatamiento. Es decir, la profesional dice eso, entonces lo tenemos que hacer. La profesional nos está diciendo que tenemos que practicar la letra 8 horas por día, digo cualquiera, estoy exagerando un poquito, y entonces lo tenemos que hacer. O la paciente, o la profesional dice que nos tenemos que sentar en el piso a jugar con el nene y entonces hay que hacerlo. Entonces, acá de lo que nos estamos olvidando es de lo que al sujeto le pasa. Y estamos convirtiendo este dolor, eh, este padecimiento, esta inquietud, angustia, preocupación, o los nombres que querramos ponerle, los estamos convirtiendo en conductas a modificar. Y entonces el dolor no es una conducta a modificar, porque la conducta es lo que vemos y el dolor o la tristeza es lo que uno se siente atravesado y que nos pasa, ¿sí? Yo pensaba también qué lugar ocupa en esta situación de tantos diagnósticos que están de moda, como ya hemos conversado en otra oportunidad, Sí. qué lugar ocupa la escuela, ¿no? A mí, desde la psicología, me inquieta que tengamos un sistema educativo del siglo antes pasado y que quizás esta cuestión de la sobrediagnosticación tenga que ver con que el niño de hoy, el millennials, no encaja en ese sistema de escuela normal. Entonces, qué casualidad que la mayoría de las derivaciones vienen de la escuela. Por supuesto que los docentes pasan muchas horas al día y hoy es común que los papás trabajen y se vean solamente al momento de cenar y dormir. Pero bueno, me inquieta esa cuestión también de, como planteabas, de interrogarnos como adultos, también interrogar al sistema educativo, porque siempre es el niño el problema y interrogamos al niño o directamente le cargamos la culpa o la etiqueta. Uh-huh. Sí, porque, a ver, siempre cargar una etiqueta exime al otro de responsabilidades. Entonces, el que se porta mal es Juan. Pobre, siempre es Juan. Siempre ponemos un nombre de varón, siempre es Juan, pero bueno, siempre es este niño. El que se porta mal, el que no presta atención, el que no se conecta, ¿sí? Entonces, le cargamos todas las tintas al niño y uno queda como eximido. Y en todo caso, colaboramos para mejorar un poquito. Esto que vos estás planteando de interrogarnos en lo profundo desde la escuela es todo un tema. Yo me pregunto qué aporta un diagnóstico a la escuela. A ver, por un lado es cierto, niños millennials con escuelas que no es tan sencillo, digamos, que funcionan como hace un siglo o 2 siglos. La cosa es bastante más compleja. Que haya tecnología no significa que funcione de otro modo. Hay otras cosas que se tienen que estar moviendo. Creo que el problema más fuerte de la escuela, o uno de los problemas más fuertes de la escuela, es la tendencia o el ideal de homogeneidad, digamos, todos los niños parejitos, todos los niños más o menos iguales, y aunque te digan, aunque te hablen de la diversidad, pero la diversidad es, no, yo me banco que haya chicos que no presten atención, y se queda en eso. Entonces, es uno de los desafíos de la escuela, porque cuando pensamos en términos de diversidad es porque nosotros formamos parte de esta diversidad, porque si no lo que hacemos es excluir, y la contracara necesaria de la inclusión es la exclusión. Entonces, cuando en la escuela te dicen necesitamos un diagnóstico para saber qué le pasa,
Y entonces a veces desde las escuelas empiezan a plantearles a los padres, mira, este tratamiento no funciona. Yo lo que creo es que lo que tenemos que preguntarnos es cómo podemos trabajar inter y transdisciplinariamente, cómo podemos trabajar intersectorialmente. Yo estoy absolutamente lejos de estas posturas en donde se demoniza a la escuela y que la culpa la tiene la escuela. Sí, la escuela es responsable, pero como sos responsable vos, soy responsable yo, son responsables los padres, y responsable no es lo mismo que culpable. No, ¿Sí? claro. Formamos parte de un entramado. Entonces, a veces en las escuelas les produce como cierto alivio saber un diagnóstico, pero si esto va a funcionar como un estigma en el niño, entonces, bueno, a fulano no le exijo porque tiene un CI bajo. A Mengano no le doy actividades muy largas porque tiene déficit atencional. Esto no funciona. Uno tiene que implicarse no en soluciones, entre comillas, mágicas, sino que uno tiene que implicarse desde la construcción de una función, la función ser parte del sistema educativo, ser niño, ser alumno, ser docente, de un modo dinámico, activo, entramado, complejo. Sí, sobre todo remarcar esto que mencionábamos desde un principio, la singularidad, ¿no? O sea, involucrarnos con cada familia, con cada niño, con su contexto. No está lejos esta situación que planteábamos al inicio de este día especial y la situación especial que nos toca vivir. Y bueno, la verdad es que me parece que da para repreguntarse desde varios aspectos, ¿no? Pero siempre acompañando y siendo claros desde lo ético y con el compromiso Por con las supuesto. familias que se acercan a nosotros. Por supuesto, por supuesto. Además, por ejemplo, en estos momentos las escuelas están haciendo un esfuerzo muy, muy importante en sostener la escolaridad de los niños a través de las redes. Eh, pero nosotros sabemos que hay niños cuyas familias no tienen conexión a Internet, entonces lo que allí funciona son los lazos sociales, y en tiempos de cuarentena esto es absolutamente complejo, pero hay equipos de salud y de acción social o ministerio de desarrollo, no sé cómo se llama, digamos, en cada Depende del lugar lugar. específico, claro, sí, que arman red y que están trabajando. Entonces se produce este despliegue y este entramado que realmente nos ubica en el terreno de, bueno, somos escuela, somos parte de la comunidad escolar, vamos a ver de qué se trata esto, y que además el tema de los aprendizajes no son los contenidos curriculares exclusivamente. Justo te iba a mencionar esto porque el nombre de nuestro centro es Centro de Salud y Aprendizajes. Y muchas veces cuando le escriben hay error de ortografía porque lleva la S final, porque consideramos que la escuela no es el único espacio para aprender. Entonces, bueno, creo que desde esa mirada, que es la que nos caracteriza como Barrilete, podemos acompañar en varios espacios. Pero además porque aprendizaje, ¿qué es lo que aprende uno? Uno no aprende únicamente los contenidos que nos enseñan en la escuela, porque además el aprendizaje no es visible en sí mismo, uno ve los efectos de este proceso. Uno aprende también a manejarse con otros, a compartir, a ser solidario, a desarrollar la empatía, a, a valorar los vínculos, A a entender diferenciar. procesos, tiempos, Exactamente. las Eso reglas. es que además la idea de subjetividad justamente a lo que apunta es a este punto de articulación entre la historia singular y lo sociohistórico.
Esto es lo que nos está pasando, ¿no? En este momento. Pienso yo que al momento de un diagnóstico o de un informe, a quién va dirigido, también pensar eso, que es lo que muchas veces hablamos con Romy o también lo decimos a las familias, que a la hora de pedir un informe, nos digan a quién va dirigido, porque como vos decías hoy, eh, ¿de qué le sirve a una escuela el diagnóstico de un niño? Saber si es disléxico o no es disléxico, y desde ahí como punto de partida, como construcción en realidad de estrategias y de herramientas que puedan ayudar a ese niño. Pero también contextualizar la vida de ese niño, cómo la vive, con quién la vive, qué hace, y desde ahí pensar el diagnóstico, el tratamiento y las herramientas que necesite para poder mejorar, por así decirlo. Uh-huh. Súper importante tener en cuenta la evaluación, porque en esa evaluación dependerá de los dispositivos que usamos cada uno y desde qué área, pero ahí únicamente vamos a poder descubrir las fortalezas, porque si no, lo que recibimos es la consulta ya directamente con la etiqueta. Vengo de la escuela derivado a la psicóloga porque tengo dislexia, o soy disléxico, no soy Juan, soy disléxico. Sí. Entonces, bueno, súper importante, además de la intervención subjetiva, qué dispositivos de evaluación implementaremos para tener en cuenta estas dificultades que sí están. Evidentemente hay un llamado de atención de algo que, hay algo mal que no anda bien, como digo siempre, pero además de eso, cuál es su capacidad, su potencial para desde ahí posicionarnos y cambiar esa mirada. Sí, bueno, hay distintas posiciones y concepciones teóricas respecto a qué es evaluar. Para mí, digamos, reducir la evaluación a un coeficiente intelectual es una idea que yo no comparto, porque el coeficiente intelectual es producto de una medición y que mide funciones, y entonces hay que poder situar estas cosas. Yo creo que de todos modos, determinados aspectos que aparecen en las evaluaciones, si uno los piensa como disparadores clínicos y los piensa desde un lugar de transitoriedad y que me sirve para pensar tal o cual situación en este momento, es una cosa. Si esto a mí me va a servir solamente para velocidad de procesamiento, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, y le pongo el numerito, ahí no sirve absolutamente de nada. Yo creo que tenemos, antes que dar una evaluación en la escuela o un informe en la escuela, poder hablarlo con los padres. Esto primero es una posición ética. Es decir, que a veces se les mandan las evaluaciones o los informes a las escuelas en sobre cerrado y los padres ni se enteran, o lo llevan y llevan el informe en sobre cerrado a las escuelas, y entonces a mí lo que me aparece es qué sometimiento. ¿Cómo puede ser que lo lleve y no esté enterado de qué es lo que se está diciendo? Y el otro punto para mí crucial en las evaluaciones es que tienen que hablar de un sujeto y no de una técnica. Muchas veces uno se encuentra con informes en donde te dicen, por ejemplo, el niño fulano de tal tiene el WISC 4 o el WISC 5, tiene tanto de velocidad de procesamiento, tanto de memoria operativa, ¿sí? La memoria operativa es esto y aquello, la velocidad de procesamiento. Y yo digo, ¿dónde está el niño? Entonces,
A ver, memoria operativa, como memoria de trabajo, como instrumenta lo que él sabe para poder aplicarlo a diferentes situaciones, hay que contextualizar. Entonces, esto es una intervención subjetivante, en el sentido de poder Tal lugar. ubicar, claro. También creo que es importante la capacidad de que el profesional de la salud tengas de interrogar las técnicas con las que usa, porque, por ejemplo, con Daya, desde psicología y psicopedagogía nos complementamos muchísimo, trabajamos juntas y nos pasa que a veces el resultado de una técnica no coincide con nuestra experiencia clínica. ¿No, Daya? De seguido nos pasa que vemos en la observación clínica y en el trabajo con el niño se ve un desempeño que después al implementar una técnica el resultado es otro y decimos, ¿qué pasó? ¿Hay algo que hicimos mal? ¿Hay algo que estamos viendo mal en la clínica? Y bueno, pero ahí está la fortaleza, siempre hablamos de poder trabajar en equipo y de poder intercambiar esto que ve uno, que ve el otro, y bueno, y desde ahí de poder brindar herramientas y estrategias a la familia o a las escuelas. Y no utilizar las técnicas como absoluta referencia, sino como un acompañamiento. Creo que es mucho más valiosa la observación clínica de acuerdo a nuestra experiencia, que nos permite seguir interrogándonos y bueno, usar las técnicas como cierta referencia para saber en dónde estamos parados. Sí, ustedes están planteando dos cosas que son súper interesantes. Por un lado, el trabajo en equipo. Y yo iría más allá del trabajo en equipo, y es el tema de la interdisciplina. ¿Cómo interdisciplinamos? Porque la interdisciplina es más que el trabajo en equipo. El niño no es una torta con porciones y entonces la porción aprendizaje a la psicopedagoga, la porción emocional a la psicóloga, la porción de los movimientos a la TO o a la psicomotricista. Interdisciplina es que podamos estar enlazados, que esto funcione como sostén para el niño, que se arme transferencias laterales, digamos, entre nosotros, transferencia del niño con nosotros, pero que por sobre todas las cosas uno tenga en la cabeza el hacer del otro. Entonces, cuando yo digo, bueno, trabajo con una, y con los pacientes graves es imposible no trabajar en interdisciplina. Si no trabajamos en interdisciplina con pacientes graves, la verdad es muy complicado que funcione el tratamiento o el abordaje que hagamos. Entonces uno dice, estoy trabajando con fulanito, voy a comentarle esto a la musicoterapeuta porque me parece que acá algo de la sonoridad está apareciendo. Esto significa que yo tengo en mi cabeza la representación del hacer del otro. Y esto es la diferencia. Nosotros usamos un término doméstico y decimos que es radio pasillo, porque cuando hacemos el pasaje de consultorio, como somos varios que compartimos un espacio físico y trabajamos con pacientes que hacen varias terapias, tienen hasta 2 o 3 sesiones, entonces hacemos el pasaje de una disciplina a la otra y bueno, en ese intercambio se habla con el colega y le cuento lo que me comentó la mamá en la sala de espera, lo que hice en la sesión y me llamó la atención. Y bueno, aparte de las reuniones de equipo y bueno, de planteo de objetivos y demás, ¿no? Pero ese radio pasillo es súper valioso en el intercambio con mi compañero. Y darnos el espacio para interdisciplinar. Ahora, en esta interdisciplina, lo que puede aparecer, afortunadamente, es el conflicto, es lo que no encaja. Y es esto que ustedes estaban planteando recién, cómo acá conmigo esto funcionó y si bien el potencial lo tiene, con
con Romina o con quien fuere, no se desplegó según lo esperado. Bueno, no solo porque el sujeto no es, el sujeto es con Dayana, el sujeto es con Romina, el sujeto es con Mariana, y además, porque nosotras somos distintas en las distintas situaciones. Y entonces hay determinadas cuestiones que se nos juegan a nosotros también, desde lo inconsciente también, que hacen que determinadas cosas se desplieguen, que aparezcan y otras no. Por eso es tan importante el espacio para pensar las prácticas, el espacio del trabajo personal que uno tiene, el poder supervisar el trabajo clínico, el trabajo institucional. Entonces, en este punto a mí me parece muy interesante. A mí me gustan estos pacientes que no encajan, estos pacientes que me hacen leer, me hacen pensar, que uno dice, ¿cómo puede ser que un chico, por ejemplo, eh, conmigo lee y escribe perfectamente y resulta que con la maestra particular o en la casa no diferencia la E y la A, por ejemplo? Entonces, yo lo que nunca voy a hacer es decirle a la mamá, pero conmigo sí. Y porque la mamá, con el mismo criterio que yo pensaría eso, puede decir, Mariana es una mentirosa. Me está mintiendo, no puede ser. Entonces, y estoy hablando de una situación que no es grave. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Uno pone a trabajar, y vuelvo al tema anterior, esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le está pasando a este niño que en el contexto conmigo hace esto? Y le muestro a la mamá cómo hace esto. Y yo te creo que con la maestra particular esto no lo está pudiendo hacer. Pero entonces pensemos cuáles son las condiciones en que esto se da, no porque lo mío sea bueno y lo otro sea malo, porque puede producirse exactamente al revés. El niño tiene un rendimiento muy bueno en la escuela y resulta que lo que nosotros vemos desde lo psicopedagógico es que hay poca movilidad intelectual, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Se entiende? Entonces por eso es importante preguntarse el funcionar entramadamente. Bueno, creo que ese puede ser el cierre para hoy porque es una temática que nos lleva a interrogarnos todos los días en la práctica. Y bueno, queremos agradecerte por este tiempo en día feriado de descanso. Así que bueno, esperamos que sea de utilidad nuestros aportes, tus, tus valiosas palabras para las personas que puedan ver esta entrevista, estos intercambios. Y bueno, quedamos a disposición como siempre y agradecemos tu buena voluntad. Chicas, yo les agradezco muchísimo a ustedes la invitación, fue un placer y a disposición para cuando quieran, para continuar con este riquísimo intercambio. Bueno, entonces saludamos a todos y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Romy, gracias, Dana, gracias a todos.